Buenas noches, amada iglesia. Seguimos estudiando este tema tan apasionante que es estar en contacto con los propósitos de Dios. Y durante estas semanas hemos centrado nuestro tema principal en un versículo que está en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 12, que nos dice: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Hemos estado estudiando y conociendo la historia de Abraham, de Caín y Abel, de Adán, y vemos cómo ciertos aspectos de su vida los llevaron a cometer errores. Pero hoy queremos centrarnos en estar en contacto con los propósitos de Dios, pero un aspecto que viene de parte de Dios. Él cambia los planes, Él cambia la intención de nuestra vida, y cuán importante es tener esa comunión para poderlos recibir. Abraham, su entorno era de Ur de los caldeos. Ahí adoraban a muchos dioses, pero no por esto había influenciado la vida de Abraham. Aunque él tuviera todos los antecedentes, aunque él tuviera todos los justificantes, pero aún así Abraham se mantuvo firme en lo que significaba Dios y su adoración. Abraham inicia la lista de hombres junto con otras mujeres de lo que significa el plan redentor de nuestro Dios. Cada llamado de Dios tiene condiciones específicas, pero todos y en todos se demandan dos cosas: una completa obediencia y que esa obediencia sea sincera. Viene un punto que me gusta mucho nombrarlo como el punto de quiebre. Este punto de quiebre obedece a situaciones que llegan a nuestra vida como una enfermedad, alguna pérdida de un bien o de un ser querido, migrar incluso a otra ciudad, o por qué no hablarlo incluso de esta pandemia que nos cambió la vida, nos cambió nuestros usos y costumbres, o también cambios preparados que vienen del mismo corazón de Dios. Y para esto tenemos que tener un concepto que nos identifica como hijos de Dios, como siervos del Señor, que es disposición. Y esta disposición tiene que llevarnos al punto de entender y comprender los planes de Dios. Por eso el tema que vamos a estar estudiando es cómo Dios inicia un llamado muy especial en este siervo, Abraham. Y ahí en Génesis, en el capítulo 12, versículo 1, se nos dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. En este solo versículo encontramos profundas enseñanzas de parte de nuestro Dios. Y en primer lugar, le dice: vete de tu tierra. Y esto tiene que verse ante los ojos de aquellas cosas que nos hacen feliz. Para identificarlo de la mejor manera, imagínate que Dios te diga: vete de este lugar, vete de Puebla, porque yo tengo otros planes para ti. Deja tu casa, deja tu comodidad, deja todo lo que has ganado, porque yo tengo un plan para ti. Esto significaba para Abraham dejar lo más querido y lo que representaba en ese momento seguridad y comodidad. Muchos hemos salido de nuestros hogares. Posiblemente tú has tenido que emigrar por muchas razones, por buscar un mejor futuro, por proveer algo mejor para tu familia, pero para esto, estarás de acuerdo conmigo, se necesita de una acción que nos identifica a todos aquellos que hemos dado este paso: valor. Y en Abraham existía esto, valor. También esto de estarnos moviendo significa conocer otras personas, conocer otras culturas, conocer otros usos y costumbres. Y en Abraham existía también esta posibilidad de crecer, de desarrollarse. Y solo en esos momentos que Dios nos lleva a movernos, solamente dependemos del amor de Dios para poder continuar. Vete de tu tierra. En segundo lugar, significa renuncia. ¿Renuncia a qué? Hoy en día las promociones, hoy en día lo que gira en torno a muchos comerciales, a muchas tendencias, es a lo que te haga feliz. Qué difícil es pensar en esto, porque en los temas de nuestro Dios también Él cumple con esta tendencia de que Él nos quiere hacer felices. Pero hay momentos en que no vemos todo el plan de Dios
Y en esos momentos hay confusión, en esos momentos hay desconfianza, pero por eso es importante verlo, esto, y entenderlo de acuerdo a nuestra vida. Recordemos que era un sistema patriarcal. En ese momento, Abraham, por ser el primogénito, él podía heredar todo lo que su padre había ganado durante su vida. También implicaba un concepto que tú y yo tenemos que profundizar, que es renuncia. Cuando Dios nos llama, tenemos que renunciar a muchas cosas. Tenemos que renunciar a vicios, tenemos que renunciar a relaciones tóxicas, incluso aquellas acciones que nos llevan a fallarle a Dios. Era el primer hijo de Tare y él tenía que asumir la herencia, también asumir lo que era el oficio de su papá. Cuando el Señor le dice, vete de tu tierra, poco le hacía feliz esto. ¿Por qué? Porque él tenía en ese momento que dejar, que despojarse de muchas cosas. Cuando Dios nos llama, una de las cosas que también tenemos que aprender es que nos tenemos que despojar de ciertas cosas. Hasta este punto llevamos dos cosas, pero viene una tercera: aceptar lo desconocido. Si bien le dice, vete de tu tierra, ahora viene a aceptar lo desconocido. Y a la tierra le dice que yo te mostraré. Abraham es conocido como el padre de la fe. Si tú le preguntaras a un judío quién es Abraham, seguramente te va a profundizar en este tema, porque ellos saben y conocen quién era Abraham y que incluso hoy representa el padre de la fe. Pero esta es la justificación precisamente de lo que es la fe, no en lo que tú y yo podamos creer, no en lo que tú y yo, si gustas pensarlo así, podamos sentir. Porque muchas veces queremos entender la fe a la manera en que como la entendemos y a la manera como la hemos experimentado. Pero en este momento el padre de la fe estaba confiando primeramente en la voz de Dios y en segundo lugar en el propósito de Dios. Muchos hemos escuchado de fe o cómo aumentar nuestra fe. Y sinceramente, ¿cuántos de nosotros diríamos, ok, el Señor dice que nos vayamos, pues así lo haremos, nos iremos? Y ir a lo desconocido, no hay problema, vámonos. El Señor así lo pide y así lo haremos. Esposa, esposo, hijos, es tiempo de movernos porque Dios así nos lo está pidiendo. ¿O cuántos entraríamos a los detalles? En primer lugar, ¿a dónde? ¿A dónde vamos a ir? En segundo lugar, ¿por cuánto tiempo? En tercer lugar, ¿y vamos a regresar? Porque sí, muchos pensamos en irnos, pero estamos con una mano así y con la otra mano así, ¿no? Cuando Dios dice, muévete, Abraham, Él estaba diciendo, ya no más esto, y ahora vamos a entender y a seguir con los planes que Dios ha trazado, porque Él nos está llamando. Otra de las enseñanzas que vemos aquí, y pocas veces la hemos comentado, es su esposa. Su esposa es parte de la familia de Abraham. La Biblia nos dice que él tomó a su familia, tomó a su sobrino, tomó un poco de sus bienes y se fue confiando en la voz del Señor. Su esposa confió en su esposo. Yo te quiero preguntar, ¿qué tanto confías tú, hermana, en tu esposo? ¿Qué tanto confías en tu pareja? ¿Confías en su voz? ¿Confías en su palabra? Pero también quiero hablarte a ti, hermano. ¿Confías en Dios? ¿Confías en el plan que ha trazado Él para ti? Fíjate qué bonita relación. Si nosotros confiamos en Dios, nuestra esposa va a confiar en nosotros. Pero si nosotros no estamos confiando en Dios, va a ser muy difícil, muy complicado que nuestra familia, que nuestra pareja confíe en nuestra palabra, confíe en los planes. Y muchas veces podemos escuchar esta frase, ¿no? Te lo dije. Sabía que no iba a funcionar. Pero en estos momentos tenemos que confiar en nuestro Dios. Y ahí en Hebreos, en el capítulo 11, versículo 8, se nos dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber
a dónde iba. ¿Cuál era el propósito? De moverse, de irse de ese lugar. Bueno, el propósito lo justificaba. El propósito era algo mayor que lo que Abraham pudiera pensar y creer para su vida. Y dicen los versículos 4 y 5 de este mismo capítulo: y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. A tierra de Canaán llegaron. Todo movimiento, vemos aquí, tiene un propósito. ¿Y qué manera tan especial? Dice, de 75 años salió Abraham. Y quiero tocar un tema que para ti y para mí representa gran importancia. Si tú eres o ya estás en la edad de la plenitud, ve qué hermosa enseñanza vemos aquí. 75 años. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, que ya disfrutan de la edad de la plenitud, ya están jubilados? O incluso han tomado ya una actitud de estar inactivos, pensando que la edad es un obstáculo. No, de ninguna manera. Aquí vemos cómo Abraham, en la edad de su plenitud, Dios tenía planes especiales para él. ¿Te acuerdas de Moisés? Igual. En la tercera etapa de su vida, Dios tenía planes especiales para él. Caleb, a una edad de la plenitud, le dijo al Señor: dame ese monte, Señor. Y fue. Entonces, con esto podemos entender y aprender que la edad no es un obstáculo. La edad es una bendición. ¿Te imaginas? Tu vida de testimonio, tu vida lleno de experiencias, te llevan a ser un anciano si eres un varón de Dios, o una mujer piadosa que puede bendecir a las jóvenes, a nuestros niños, a las personas nuevas que vienen a nuestra iglesia, y poder decir: Dios ha sido bueno y la edad que tengo ha sido por las múltiples misericordias de nuestro Dios. Muchos piensan hoy en día que la edad es un obstáculo, siendo una bendición para bendecir a otros. El primer paso estaba dado y la promesa era la siguiente. Miren lo que dicen los versículos 2 y 3 de este mismo capítulo. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y te engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias. Versículo 6. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. A ver, vamos a entender. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. ¿Te acuerdas? Que le había dicho el Señor: vete de tu tierra, que yo haré una nación grande, pero ese lugar estaba habitado. Un obstáculo más, pudiéramos decir, pero déjame decirte que cuando Dios nos llama, significa que Él va a estar con nosotros. ¿Y qué creen? Abraham le creyó a Dios. En el versículo 7 se nos dice: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, que le había aparecido. ¿Quién bendice a Dios sin recibir nada? Muchos de nosotros decimos: bueno, ya Dios nos dio, ahora vamos a agradecer. Pero Abraham todavía no había llegado a la tierra prometida. Abraham no había llegado al lugar donde él se iba a establecer, pero no por eso era un obstáculo para que Abraham no adorara a Dios. ¡Qué hermosa enseñanza! Que durante el camino, que durante el proceso, tú y yo tenemos que seguir adorando a Dios mientras su promesa se cumple. Y esto es bellísimo, hermanos. Muchos decimos, ¿verdad? Ya me dio Dios y ahora respondo por gratitud. Ya recibí de Dios y gracias a Dios estamos alegres, estamos contentos. Pero vemos aquí que a la mitad del camino Abraham hizo un altar a Jehová.
¡Ay, qué hermosa enseñanza! Posiblemente tus hijos no se han casado. Adora a Dios. Posiblemente todavía están en capacitación en una escuela. Adora a Dios. Posiblemente todavía Dios no cumple y hace la obra completa en tu vida. Adora a Dios, hermana. Adora a Dios, hermano, porque estamos ya en ese camino. Estamos creyéndole y obedeciéndole al Dios Altísimo. El tema es en contacto con los propósitos de Dios. Y aquí estaba Abraham en la tierra del medio. Y él permanecía en contacto con los propósitos de Dios. Dios hablaba a Abraham y Abraham escuchaba. Hasta este momento podemos comprender que Dios haría de Abraham una gran nación. Además, iba a bendecir y engrandecer el nombre de Abraham. También hay un establecimiento de una nueva relación con todas las familias de la tierra. Nuestro Dios tiene un plan trazado al momento de llamarnos. Si tú eres una hija de Dios o te dices un hijo de Dios, hay un plan de habernos llamado. Así como Abraham, para nosotros también. Podemos resaltar de la fe, el esperar y depender de esa promesa. Nosotros también. Podemos decir, qué bonitas indicaciones de parte de Dios. Para nosotros también hay indicaciones. Tomando las decisiones apropiadas y ejecutando las acciones correspondientes. Y esto, así como fue para Abraham, así es para ti y para mí. Y este modelo de vida es el que se vuelve normativo para todo creyente. Obedecer a Dios y exaltar su nombre. De aquí la importancia de estar en contacto con los propósitos de Dios, aunque en ocasiones no te hagan feliz. Aunque en ocasiones haya más preguntas que respuestas. Aunque en ocasiones el camino se ve cada vez más largo. Pero si Dios nos ha llamado, es porque Dios va a cumplir el plan que ha trazado. Para terminar, quisiera analizar junto contigo algunos obstáculos. ¿Y por qué hablar de obstáculos si estamos hablando de la fe? ¿Por qué hablar de obstáculos si estamos hablando de un hombre en bendición, que era el padre de muchas familias? Saber de nuestro llamado y no hacerlo es un gran obstáculo. Sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. Con este tema de estudio de Abraham, él se hubiera quedado en Ur, él hubiera muerto ahí. Si bien él hubiera tenido su familia, sus bienes y todo, pero vemos que ese punto de quiebre que comentábamos hace unos minutos cambió la vida de Abraham. Por eso Dios quiere que este obstáculo que sea quitado en el nombre del Señor. ¿Sabes tú lo que tienes que hacer? Hazlo, hermano. ¿Sabes tú la obra que tienes a tu responsabilidad? Ejecútela. Pensar, otro de los obstáculos, que la edad puede ser un impedimento. Vemos que aquí no es así. La edad es una bendición. Otro de los obstáculos es dudar. Es normal. Somos humanos, pero dudar de Dios es como decir, no le creo a Dios. Cuando venga la duda, cuando vengan las preguntas, dile, Dios, muéstramelo. No sé qué hacer. Tengo más dudas que respuestas. Ayúdame, muéstrame cuál es el camino y qué tengo que hacer en esto. Porque viene inmediatamente criterio, ¿será cierto o no? ¿Será un llamado de Dios genuino o solamente es una emoción? Afírmate en el Señor. Y por último, ten fe. Mira lo que dice el escritor de Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¡Qué bello pasaje! Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Muchos de nosotros, para ejecutar una tarea tenemos que tener todas las herramientas, pero ¿sabes? Una de las cosas que perdemos es la creatividad. Dios quiere hacer grandes cosas con lo que tú tienes. ¿Te acuerdas cuando Moisés iba a abrir aquel mar? Dijo, Dios, ayúdame. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Qué tienes en tu mano? Úsalo. Sin fe es imposible agradar a Dios.
Voltea a tu derecha y a tu izquierda. ¿Cuántas cosas tienes? Qué hermoso, ¿verdad? ¿A poco cuando te casaste todo esto tenías? No, diste pasos de fe, caminaste por fe y ve cómo Dios ha sido bueno. La pregunta entonces, ¿por qué hoy has dejado de creerle a Dios? Sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso en esta noche, pregúntate, ¿en qué plano estoy? ¿En qué plano estás? ¿Tengo nuevamente toda la disposición de aceptar la voluntad de Dios, aunque esto no me haga feliz? ¿Sigo en contacto con los propósitos de Dios y de la misma manera activo o pasivo? ¿O una pasividad que aparentemente nos lleva a una adoración, pero que simplemente ha sido morosidad y ha sido impedimento para cumplir el llamado que usted y yo tenemos de parte de Dios? Un siervo de Dios, de Abraham, que por muchos años y por muchos siglos se sigue hablando de él. De ti y de mí, ¿qué se va a decir? Ah, sí se emocionaba. Ah, sí tenía muchos sueños, incluso tenía muchas intenciones, pero de hacerlas, nunca. Hoy Dios te está llamando, así como a Abraham. Vete de tu tierra, vete de tu parentela al lugar que yo te mostraré. Ser un hijo de Dios se basa en fe, pero no en la fe que tú sientes, sino en la fe en quien hemos creído. Y si Dios lo pide, y si Dios nos está llamando, es porque Él nos va a dar todo lo necesario para cumplir nuestra tarea. Hoy quisiera llamarte a ti, hermana. Posiblemente ya tengas más de 75 años. O tú, hermano, que ya estás en la edad de la plenitud. Y si tú estás activo en la obra de Dios, gracias a Dios, hermano. Sigue bendiciendo su obra. Pero si tú has creído que la edad es un obstáculo, hoy ve en esta vida, ve en el siervo de Dios, Abraham, que en su última etapa fue de gran bendición para la iglesia, para su familia y para toda la gente que le rodeaba. Hoy Dios te está llamando, así como estás, con toda tu experiencia, con todo tu testimonio, para que sigas honrando y glorificando el nombre de Dios. Oremos. Padre, te damos gracias por esta hermosa enseñanza. Señor, incomódanos, estórbanos, Padre. Muchos de nosotros estamos muy cómodos, Padre. Tú deseas que la iglesia se mueva, que tus hijos se muevan, Señor, que creamos en fe y por fe, Padre amado. Muchas veces tú nos haces un llamado y no tenemos todas las respuestas, incluso no sabemos a dónde iremos, pero de eso se trata ser un hijo de Dios, porque sin fe es imposible agradarte a ti, Señor. Permítenos, Padre amado, caminar en fe y ser unos hijos y unas hijas llenos de fe, Padre, en lo que tú has dicho, en lo que tú prometes y en lo que tú haces en la vida de cada uno de nosotros, Padre. Gracias te damos, Señor, por este tiempo, Padre amado. Gracias te damos, Señor, por estas hermosas enseñanzas. Síguenos ayudando, Padre. Síguenos ministrando, amado Dios, y que tú cumplas el propósito de Dios en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Que Dios te bendiga y que tengas una excelente noche.